El acuerdo en la carretera. Mi nombre es Marcos Herrera, tengo 38 años y soy originario de Durango, México. He sido conductor de camión por más de 15 años, recorriendo las carreteras solitarias de nuestro vasto país. Siempre creí en las supersticiones y los relatos que flotan entre los traileros, pero nunca pensé que yo sería el protagonista de uno. Esta es la historia de cómo me encontré con el charro negro en una noche que marcó mi destino para siempre. Era una tarde típica de octubre, con el cielo pintándose de colores mientras el sol se ponía. Mi ruta iba desde Zacatecas hasta Tijuana, transportando un cargamento de maquinaria. Siempre me ha gustado conducir de noche. La carretera es tranquila y me permite pensar. Sin embargo, esa noche sentí una inquietud que no podía explicar, una sensación de estar siendo observado. Pasada la medianoche, mientras cruzaba un tramo solitario de la carretera, vi a lo lejos la figura de un jinete montado en un caballo negro como el carbón. No era raro ver gente a caballo en las zonas rurales, pero algo en su postura y en el brillo intenso de los ojos del caballo me heló la sangre. Al acercarme, el jinete se volteó hacia mí y supe de inmediato que no era un hombre común. Vestía un elegante traje de charro, pero su rostro estaba en sombras. El charro negro me detuvo y su voz sonó clara y profunda, resonando en la quietud de la noche. «Marcos Herrera», dijo, como si me conociera de toda la vida. «Te ofrezco riqueza y éxito, pero todo tiene su precio». La oferta me tentó. No lo voy a negar. Me habló de un pacto, de firmar un contrato que me garantizaría prosperidad, a cambio de algo que en ese momento parecía insignificante. Yo, consumido por la curiosidad y el deseo de una vida mejor, accedí. Los meses siguientes fueron los más prósperos de mi carrera. Los contratos no dejaban de llegar y mi cuenta bancaria nunca había estado tan llena. Pero el costo de mi fortuna comenzó a manifestarse. Pesadillas, visiones de sombras y la sensación de estar perpetuamente observado se convirtieron en mi día a día. Mi familia y amigos comenzaron a notar un cambio en mi comportamiento, una sombra de oscuridad que se cernía sobre mi ser. Una noche, después de un año exacto de nuestro encuentro, el charro negro volvió a aparecer. Esta vez, su tono fue de advertencia. «Todo pacto tiene su fin, y el tuyo se acerca», anunció. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que el precio de mi éxito sería más alto de lo que jamás imaginé. Mi salud comenzó a deteriorarse y los sueños de fortuna se convirtieron en pesadillas de desesperación. Busqué ayuda, intentando deshacer el pacto, pero cada intento fue inútil. Mi última esperanza era enfrentar al charro en el mismo lugar donde todo comenzó. Allí, bajo la luz de una luna llena, le supliqué que liberara mi alma. Con una sonrisa sombría, el charro me dijo que solo la muerte rompería nuestro acuerdo. En un acto de desesperación, acepté mi destino. Mi historia es una advertencia para aquellos que transitan estas solitarias carreteras. Si alguna vez se encuentran con el charro negro, piensen bien antes de aceptar sus tratos. Lo que se ofrece en la oscuridad de la noche, bajo el testigo de las estrellas, siempre viene con un precio que podría costarles más que la vida misma. Mientras los días pasaban, mi existencia se volvía cada vez más insufrible. Las sombras que antes solo veía en sueños, ahora me seguían durante el día. Cada persona que encontraba parecía ocultar una sonrisa malévola, como si supieran del oscuro pacto que había firmado. Me refugié en la soledad de la carretera, mi único escape de las miradas acusadoras. Decidí volver al lugar donde todo comenzó, un tramo olvidado de la carretera entre montañas, donde el viento susurra secretos antiguos. Allí, plantado frente al vasto panorama nocturno, convoqué al charro negro. Él apareció, tan imponente y tranquilo como la primera vez, montado en su caballo que parecía hecho de sombras vivientes.
Vengo a renegociar nuestro trato, le dije con voz quebrada, la desesperación haciendo eco en cada palabra. El charro negro bajó la mirada hacia mí, sus ojos brillando con un fuego frío. La eternidad es larga y tu sufrimiento apenas comienza, respondió con una voz que resonaba como el trueno lejano. ¿Qué podrías ofrecerme que valga más que tu alma? En ese momento, supe que debía sacrificar algo grande para recuperar mi libertad. Mi capacidad para amar, propuse, la voz casi un susurro, sabiendo que este sacrificio sería el más doloroso de todos. El charro negro sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. Hecho, dijo simplemente. En ese instante, sentí como si una parte de mí fuera arrancada, dejándome vacío por dentro, pero libre del tormento constante. Los años siguientes fueron un mosaico de momentos sin color. Aunque las sombras me dejaron en paz y mi salud se recuperó, el mundo a mi alrededor se había vuelto insípido. Las risas de los niños, el cariño de mi familia, el amor de mi vida, todo se sentía distante y ajeno. Había sobrevivido al pacto, pero a un costo que día tras día cuestionaba si valía la pena. Una tarde, mientras conducía por una carretera costera, la puesta de sol pintó el cielo con tonos de oro y fuego. Algo dentro de mí se movió, una chispa que no sentía desde hace años. Me detuve al lado del camino, mirando hacia el horizonte donde el mar y el cielo se encontraban. Fue entonces cuando lo supe. Debía encontrar una forma de recuperar mi capacidad para amar, para realmente vivir de nuevo. Esta decisión me llevó en un nuevo viaje, uno que sería aún más difícil que el primero, buscando a aquellos sabios y místicos que podrían tener la clave para restaurar lo que había perdido. Después de años de búsqueda, encontré a una anciana que conocía los secretos del alma. Para recuperar lo que entregaste, debes demostrar que mereces ese regalo, me explicó. El desafío era simple, pero profundamente difícil. Debía dar sin esperar recibir, amar sin capacidad de sentirlo, hasta que mi sacrificio fuera suficiente para romper el nuevo pacto. Pasaron muchos años, cada día un paso en mi redención. Finalmente, una mañana mientras ayudaba en un orfanato, una niña corrió hacia mí y me abrazó. En ese momento, sentí un calor que llenó el vacío en mi pecho. El amor volvió a mí, no como un torrente, sino como un suave susurro que gradualmente llenó cada rincón de mi ser. Miré hacia el cielo, agradecido, sabiendo que aunque había estado perdido, finalmente estaba de regreso. Mi historia es un recordatorio de que, aunque a veces nos desviamos por caminos oscuros, siempre hay esperanza de redención y de regresar a casa. El pacto del charro negro. Leyendas de un coronel. En las profundidades de la noche, donde la oscuridad se entrelaza con los misterios del mundo, existen leyendas que traspasan las barreras del tiempo, llegando a la conciencia colectiva de aquellos que se atreven a escuchar. Una de estas historias, tejida con el hilo del suspenso y el terror, es la del charro negro, un espectro que cabalga en la penumbra, arrastrando consigo almas incautas. Esta narración no es un simple cuento para espantar a los niños, es una vivencia marcada por el encuentro con lo inexplicable, un viaje al corazón del miedo que aguarda en las sombras. Mi nombre es Arturo y a mis 45 años, la vida me ha llevado por caminos que jamás hubiera imaginado. Como coronel del ejército, he enfrentado desafíos que han templado mi espíritu y agudizado mis instintos. La disciplina y el valor son pilares de mi existencia, forjados en el crisol de innumerables batallas y conflictos. Sin embargo, nada en mi entrenamiento militar o en mi experiencia personal me preparó para el encuentro que cambiaría mi percepción de la realidad. Mi historia comienza en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar donde las tradiciones se mantienen vivas a través de generaciones
y los relatos folclóricos se narran con reverencia. Fui enviado allí en una misión de reconocimiento debido a informes de actividades insurgentes en la zona. Lo que encontré, sin embargo, fue un misterio inexplicable. El pueblo estaba silencioso, como suspendido en el tiempo, con sus calles empedradas y sus antiguas construcciones desafiando el paso de los años. Mi equipo y yo establecimos nuestro campamento en las afueras, preparándonos para una estancia de varias semanas. Durante los primeros días nos dedicamos a patrullar la zona y establecer contacto con los locales, buscando información que pudiera ser de utilidad para nuestra misión. Fue en aquel momento, sumido en la rutina de mis investigaciones y patrullajes, cuando mis oídos captaron por primera vez el susurro de una leyenda que se tejía en el corazón del pueblo, la historia del charro negro. En una tarde teñida por el crepúsculo, mientras compartía una taza de café en la modesta vivienda de un anciano del lugar, un hombre cuya sabiduría y arrugas narraban historias de tiempos pasados, entablé una amistad que se convertiría en la llave a un mundo desconocido. Este venerable habitante, con ojos que reflejaban tanto la bondad como el peso de los años, comenzó a desentrañar ante mí el relato de un jinete misterioso, una presencia envuelta en el manto de la noche, cuya figura se erigía sobre un caballo tan oscuro como el ébano. Según narraba con una voz que fluctuaba entre el respeto y el temor, este ser espectral vagaba por los caminos desolados en las noches desprovistas de luz lunar, extendiendo su mano a aquellos cuyos corazones estaban inundados de deseos y ambiciones, ofreciéndoles la realización de sus anhelos más profundos. Pero este regalo venía con un costo oculto, un precio que se desvelaba en el momento menos esperado, cuando ya era demasiado tarde para retractarse. Inicialmente mi mente, entrenada en la lógica y el escepticismo, rechazó la idea de dar crédito a tales relatos. Los catalogué mentalmente como meras fábulas, historias tejidas para infundir miedo en los corazones de los niños o para ofrecer un entretenimiento pasajero a los visitantes en busca de misterios locales. Sin embargo, la convicción con la que el anciano defendía la autenticidad de su relato, su insistencia en que lo narrado no era producto de la fantasía, sino de una verdad ancestral, y especialmente su seria advertencia de mantenerme alejado de los senderos solitarios bajo el velo de la noche, sembraron en mí un germen de curiosidad que no pude ignorar. Su tono grave, la mirada intensa que clavaba en mí al hablar del charro negro, y la forma en que su voz bajaba a un susurro casi reverencial al mencionar al enigmático jinete, todo contribuyó a que, a pesar de mi inicial incredulidad, comenzara a preguntarme si acaso existiría algo de verdad en las sombras de aquella leyenda. Esta mezcla de escepticismo inicial y la intriga despertada por la firmeza de las creencias del anciano me impulsaron a explorar más allá de lo evidente, a indagar en los misterios que tal vez se escondían tras la cortina de la realidad cotidiana del pueblo. Una noche, mientras realizaba una inspección solitaria en las afueras del pueblo, el destino quiso que mis pasos me llevaran a un antiguo camino rodeado de densa vegetación. La luna, oculta tras nubes errantes, apenas iluminaba el sendero, creando un escenario perfecto para que la imaginación diera rienda suelta a sus fantasías más oscuras. Fue entonces cuando lo vi. En la lejanía, bajo el manto estrellado que adornaba el cielo nocturno, se erigía una silueta que capturaba la esencia misma de la intriga y el misterio. Allí, destacándose como un monolito de sombras contra el lienzo oscuro del universo, permanecía inmóvil una figura montada, un espectro que parecía desafiar las leyes del tiempo y del espacio. Su atuendo era de un negro tan profundo que se fusionaba con la oscuridad circundante, apenas delineado por el tenue brillo de la luna. Un sombrero de amplias alas, también bañado en la oscuridad más absoluta, se posaba sobre su cabeza,
arrojando un velo de misterio sobre su rostro, el cual quedaba oculto, impenetrable, negándome cualquier posibilidad de discernir las intenciones o emociones que pudieran esconderse tras esa enigmática fachada. El jinete, en su quietud casi sobrenatural, parecía dirigir su mirada hacia mí, atravesando la distancia que nos separaba con una intensidad que me hacía cuestionar si realmente no podía ver sus ojos o si, por el contrario, eran ellos los que veían a través de mí, escudriñando lo más profundo de mi ser. Un escalofrío, abrupto e intenso, recorrió cada fibra de mi cuerpo, una reacción que trascendía el mero frío de la noche para adentrarse en el terreno de lo desconocido. Era una sensación compleja, difícil de describir, que tejía juntos los hilos del temor y la fascinación en un tapiz complejo de emociones. Por un lado, el instinto primal de huir, de escapar de la presencia desconocida que se cernía ante mí. Por otro, una curiosidad insaciable, un deseo casi magnético de acercarme, de descubrir los secretos que aquel ser oscuro pudiera guardar. Esta dualidad, este torbellino de sentimientos encontrados, me mantenía enraizado en el lugar, incapaz de decidir si debía avanzar hacia la figura o retroceder hacia la seguridad de lo conocido. Era como si en aquel momento, suspendido entre el cielo y la tierra, entre la luz y la oscuridad, una parte de mí anhelara descifrar el enigma que el jinete representaba, mientras que otra parte, quizás la más sabia, me advertía de los peligros de adentrarme en un misterio tal vez mejor dejado sin resolver. A pesar de mi entrenamiento y mi experiencia, algo en mi interior me instaba a huir, a regresar al campamento y olvidar lo que había visto. Pero mi naturaleza curiosa y mi orgullo como militar me impulsaron a acercarme, a desentrañar el misterio que se cernía ante mí como una sombra. Ese fue mi error. Con cada paso que daba hacia el jinete, una presión invisible parecía oprimir mi pecho, dificultando mi respiración. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el charro negro habló. Su voz, profunda y resonante, parecía venir de otro mundo, ofreciéndome un trato cuyos detalles se perdían en el eco de sus palabras. Todo lo que deseaba podría ser mío, decía, a cambio de un servicio que, en ese momento, parecía insignificante. La tentación era grande, casi irresistible. Sin embargo, algo en el tono de su voz, en la forma en que el viento parecía callar a su paso, me hizo recobrar la sensación de peligro. Recordé las palabras del anciano, las advertencias sobre el precio de los tratos con el charro negro, y supe que debía rechazar la oferta. Con una determinación que me sorprendió incluso a mí mismo, tomé la firme decisión de rechazar el enigmático ofrecimiento que el jinete de la oscuridad me extendía. Sin permitir que mis dudas tomaran control, ni que la seductora voz del misterio me hiciera vacilar, giré sobre mis talones, marcando así el inicio de mi regreso hacia el refugio temporal que representaba el campamento. A cada paso que daba, una sensación ineludible de estar siendo observado intensificaba la atmósfera ya de por sí cargada de tensión. Podía sentir con una claridad casi palpable cómo la mirada penetrante del jinete se clavaba en mi espalda, siguiéndome con una insistencia que rozaba lo sobrenatural. A pesar de la curiosidad que ardía en mi interior, y contra todo instinto de confrontación que había guiado mi vida hasta ese momento, no me permití girar para enfrentar esa mirada. El miedo a lo que mis ojos podrían encontrarse, a la posibilidad de que esa visión alterara para siempre mi comprensión del mundo, me mantuvo con la vista fija hacia adelante, hacia la seguridad, aunque relativa, que prometía la luz y el calor de las tiendas de campaña. El camino de regreso me pareció eterno. Cada sonido nocturno se magnificaba en mi mente, transformando el crujir de las hojas y el susurro del viento en potenciales señales de que no había escapado completamente de la esfera de influencia del charro negro. Finalmente, cuando las siluetas de las tiendas emergieron de la oscuridad, un suspiro de alivio escapó de mis labios, aunque la sensación de seguridad era tenue, casi ilusoria.
Una vez dentro de mi tienda, cerré rápidamente la entrada detrás de mí, creando una barrera física, aunque insuficiente, entre yo y el vasto mundo exterior lleno de misterios insondables. Allí, en la solitaria oscuridad de mi refugio, me esforcé por reconstruir la lógica y la racionalidad que el encuentro había dispersado. Intenté convencerme, con una serie de argumentos que sonaban cada vez menos convincentes, de que todo lo experimentado había sido una ilusión, un espejismo creado por la combinación de mi estado de ánimo, el aislamiento y la fatiga que me consumía. Quería creer que mi mente, sobrecargada por el peso de la soledad y las responsabilidades de mi misión, había fabricado una historia compleja para escapar, aunque fuera momentáneamente, de la realidad. Sin embargo, en el fondo, una parte de mí sabía que lo vivido trascendía la simple imaginación, que había tocado algo real y profundamente inquietante, algo que desafiaba mi comprensión del mundo y que, a pesar de mis esfuerzos por negarlo, había dejado una huella imborrable en mi ser. Con el tiempo regresé a mi vida normal, pero la experiencia vivida en aquel pueblo y mi encuentro con el charro negro permanecen grabados en mi memoria. He compartido esta historia con pocos, consciente de que muchos la considerarían fruto de la imaginación o de la locura. Sin embargo, sé lo que vi y lo que viví, y aunque no tengo pruebas, tengo la certeza de que existen misterios en este mundo que desafían nuestra comprensión. Esta narración es un testimonio de mi encuentro con lo inexplicable, una aventura que trasciende la realidad conocida y se adentra en el reino del terror y el suspense. Aunque la figura del charro negro pueda parecer una leyenda más en el vasto tapiz de historias sobrenaturales, para mí es un recordatorio de que en las sombras de la noche cabalgan secretos que esperan ser descubiertos siempre al margen de nuestra visión, susurrando verdades que solo los valientes o los insensatos se atreven a explorar.